Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a comenzar a trabajar los comandos SQL a nivel de consola. Para ingresar a la consola del MySQL, primero que todo nosotros tenemos que iniciar todos los servicios del OneServer. Dentro de OneServer vamos a donde dice MySQL, dentro de MySQL vamos donde dice MySQL Consola. En el momento en que le doy clic en este icono, él me va a presentar la consola donde él me va a pedir la clave. ¿Cuál clave es esta? Cuando usted instaló el OneServer, en algún momento si él le solicitó una clave y usted le colocó una clave, usted tiene que colocársela aquí, de lo contrario él no le va a permitir ingresar a la consola del MySQL. Entonces usted simplemente le da aquí la clave y le da Enter. Después de darle Enter, él automáticamente le va a mostrar a usted este entorno donde le dice bienvenido a MySQL Consola y donde usted va a ingresar comandos para poder manipular la base de datos. ¿Qué comando vamos a ver hoy? Bueno, inicialmente vamos a ver Shop Databases, que le va a permitir hacer un listado de las bases de datos que en este momento tiene usted instaladas en el MySQL. Create Database, que le permite crear una base de datos. Use el nombre de la base de datos, que le permite ingresar o conectarse con una base de datos. Show Tables, que le permite mostrar el listado de las tablas que tiene la base de datos a la cual usted está conectado. Create Table, que le permite crear una tabla. Describe, que le permite mostrar la estructura de la tabla que usted le está indicando. Insert, que le permite insertar registros dentro de una tabla. Select asterisco from tabla, que le permite mostrar los registros que usted tiene en la tabla. Y finalmente vamos a ver cómo ejecutar un script. Ok, para entrar a trabajar con la consola de MySQL, lo primero que nosotros tenemos que es iniciar los servicios del OneServer. Es decir, me voy a este icono y le doy doble clic. En el momento en que le doy doble clic, obsérvese lo siguiente: este icono que me representa el OneServer me aparece en color verde, lo que significa que los servicios se están ejecutando. En este momento le doy clic a este icono, él me saca esta pequeña ventana. Dentro de esta pequeña ventana yo voy donde dice MySQL y dentro de MySQL voy y busco la opción que dice MySQL Console. En este momento él me abre una pequeña ventana donde me pide una clave. Recuérdese que esta clave fue la que usted le dio en el momento de la instalación. Si usted cuando instaló OneServer por primera vez no le pidió clave o no le dio ninguna clave, simplemente en este momento lo que tiene que hacer es le da Enter. ¿Con qué responde MySQL? Bueno, mire, él llega y le dice lo siguiente: mire, bienvenido al monitor o la consola de MySQL. Y en este momento es que nosotros comenzamos a trabajar o vamos a comenzar a trabajar la base de datos dentro del entorno de la consola de MySQL. Vamos a hacer unos pequeños cambios para poder trabajar en forma más cómoda. Primero que todo vamos a redefinir el tamaño de la consola. Entonces vamos donde dice propiedades y le vamos a decir, mire, en el diseño le vamos a decir 800 por 300. Le vamos a decir aceptar. Además de eso le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Propiedades, vamos donde dice fuentes y le vamos a decir que 12 por 16 y le damos a aceptar. En este momento pues ya tenemos una consola donde podemos visualizar en forma mucho más práctica y más clara los comandos que nosotros vamos a ir transcribiendo. Estando ya en este entorno, lo que vamos a comenzar a construir la base de datos. Entonces primero que todo vamos a visualizar que tenemos dentro del MySQL. Entonces escribimos lo siguiente: Shop Databases. Le doy Enter. ¿Qué hace Shop Databases? Simplemente le muestra a usted el listado de las bases de datos que tiene en este momento el servidor de MySQL. Obsérvese que aquí tiene una que se llama Information Schema y MySQL, es decir, ella nada más tiene dos bases de datos. Muy bien. Según el trabajito que nosotros hemos planteado, nosotros vamos a asumir de que vamos a trabajar con una base de datos que se llama retardados, el cual es un aplicativo que se le va a desarrollar para la empresa SystemCap, donde se va a llevar el registro de los retardos de los empleados, el cual tiene la siguiente base de datos. Tiene una base de datos llamada retardados, la cual tiene una tabla maestro usuarios, una tabla maestro estatus, una tabla maestro de cargos, de empleados, de excusas y de detalles.
Inicialmente vamos a comenzar a crear la base de datos, es decir, DB retardados. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, miren, aquí voy a escribir lo siguiente: create data base. Cree la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que vamos a construir? Base de datos retardados. Le doy enter. En este momento él me dijo, mire, ha hecho una consulta y se ha afectado una fila. Deseo yo visualizar si eso fue verdad. Simplemente le voy a decir shop databases. En este momento obsérvese lo siguiente: ya aparece en el entorno del MySQL una base de datos llamada retardados. Es decir, con la comando create database he construido yo mi base de datos. Ya tengo la base de datos. ¿Qué necesito hacer a continuación? Bueno, simplemente yo necesito entrar a la base de datos. Para eso le digo use y el nombre de la base de datos. En este momento se llama base de datos retardados. Punto y coma. En este momento entré a la base de datos. Ahora, debo verificar o quiero verificar qué hay dentro de la base de datos. Escribo shop tables. ¿Por qué shop tables? Porque lo que contiene una base de datos esencialmente, en primer lugar, son tablas. Y en este momento, como la base de datos está vacía, simplemente responde con el mensaje: mire, estoy vacío. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a continuación? Bueno, mire, debo crear la tabla. Y para eso debo recordar lo siguiente. Bueno, mire, recuérdense que nosotros estamos trabajando con un ejemplo de un sistema llamado retardados, en el cual vamos a trabajar con la base de datos retardados, la cual tiene estas tablas. Tiene una tabla maestro usuario, una tabla maestro status, una tabla maestro cargos, una tabla maestro empleados, una tabla maestro excusas y una tabla de detalle retardos. Vamos a comenzar primero por tabla maestro status, es decir, vamos a decirle que voy a construir esta tabla. ¿Y cómo le indico eso? Simplemente dentro de mi base de datos retardados que ya ingresé, le voy a decir lo siguiente: mire, créate tabla. O sea, construye la tabla si no existe. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla maestro status. ¿Ok? ¿Qué va a contener la tabla maestro status? Entonces abro paréntesis y le doy enter. Primero que todo va a contener el código del status, ¿ok? Que va a ser un valor de tipo entero de un solo espacio. Le va a decir que es un tipo no null, es decir, que es un campo no vacío, y que va a ser la clave primaria de esa tabla. Recuérdese que por normalización toda tabla debe tener una clave primaria. Segundo campo va a llevar la descripción del status. Va a ser un campo de tipo varchar de 12. ¿Ok? Va a manejar el cotejamiento UTF-8- Spanish 2. ¿Qué le estoy yo diciendo aquí? Mire, va a manejar el cotejamiento UTF Spanish 2, es decir, que él dentro de ese campo va a guardar, puede aceptar letras con acento, puede aceptar caracteres especiales, puede aceptar la letra ñ. Eso es lo que estoy yo diciendo con ese cotejamiento UTF piso Spanish 2 piso CI. Y además de eso le voy a decir que es un valor no nulo. Termino la declaración, cierro paréntesis, punto y coma, le doy enter. En este momento me dice ha hecho una consulta, todo bien, y 0 registros afectados. Ahora bien, ¿cómo sé yo que efectivamente se creó la tabla maestro status? Bueno, mire, primero que todo voy a decirle shop tables. Ahí aparece mi tabla. Y si yo deseo visualizar cuál es la estructura de la tabla, describe tabla maestro status, punto y coma. En este momento obsérvese que él me dice, mire, mi tabla status está conformada por el código del status, que es un valor entero de 1, que no es nulo, y ese campo es el campo primario. Está conformado también por un campo llamado de
descripción del estatus, que es de tipo varchar, que también es un campo no nulo, tal cual como la descripción que usted colocó al inicio aquí. Ya tengo mi tabla. ¿Qué debo hacer ahora con la tabla? Bueno, ahora voy a insertarle registros a mi tabla. ¿Cómo hago eso? Bueno, le digo insert into, ingrese ¿en quién? En la tabla maestro status. Status. Entonces, status tiene código del status, coma, descripción del status. Es decir, le estoy diciendo en este momento, mire, voy a trabajar con los dos campos que tiene mi tabla. Esto dice lo siguiente, que usted puede trabajar con 1, 2, 3 o parte de los campos que tiene la tabla. Es decir, no necesariamente tiene que mencionarlos todos. Y a continuación le voy a decir values. Es decir, yo en esa tabla voy a insertar los siguientes datos o los siguientes valores. Primero, en el código del status voy a decirle, mire, ingrese el número 0. A continuación, en la descripción, como es un valor de tipo varchar, lo voy a colocar entre apóstrofes y allí voy a decir eliminado, cierro, punto y coma. Entonces, ¿qué le estoy yo diciendo aquí? Inserte en la tabla maestro status el siguiente valor: 0 en el campo código del status y eliminado en la descripción del status. Le doy enter. Después de que ha sido afectado un registro, ¿cómo sé yo si efectivamente esa operación fue hecha? Entonces yo le digo, mire, select asterisco from tabla maestro status. ¿Qué hace select? Select me muestra el contenido de la tabla. En este caso está mostrando todos los campos que tiene la tabla y todos los registros. ¿Cuántos campos tiene la tabla? Tiene 2, el código del status y la descripción. ¿Y cuántos registros? En este momento tiene 1. Bueno, ya inserté el registro eliminado. Ahora voy a insertar un segundo registro que diga inserte una clave primaria 1 con el campo que diga activo. Le doy enter y allí están los dos registros que inserté, el registro 0 que dice eliminado y el registro 1 que dice activo, en los dos campos que tiene mi tabla maestro status. Bueno, ya hemos terminado de construir la tabla maestro status. ¿Qué debemos hacer a continuación? Bueno, vamos a comenzar ahora a construir la tabla maestro cargos. ¿Qué tiene tabla maestro? Tiene el código del cargo, la descripción del cargo, tiene la clave foránea código del estatus del cargo. Para tener claro qué información voy a incluir yo dentro de la tabla maestro cargos, voy y me ubico en la documentación. Entonces comienzo a escribir el código que me permite construir la tabla maestro cargo. En primer lugar voy a escribir créate si no existe la tabla maestro cargo. Le doy enter. Voy ahora a escribir código del cargo entero de 1, que va a ser un valor autoincremental de tipo no nulo y que va a ser la clave primaria. Le doy enter. A continuación escribo lo siguiente. Mire, voy a decirle que voy a escribir que voy a crear un campo llamado descripción del cargo, que va a ser varchar de 30, que el cotejamiento va a ser UTF del tipo Spanish 2 piso CI y que va a ser un valor no nulo. Le doy enter. A continuación escribo la clave foránea código del estatus del cargo, que va a ser un valor de tipo entero no nulo. Nuevamente le doy enter. Declaro que tengo una clave foránea, que esa clave foránea es el código del estatus del cargo, que se observa aquí, y que el valor referencial está en la tabla maestro status y allá se llama código del estatus. Le doy enter. Además de eso le voy a decir, mire, que en caso de que haya alguna actualización, la actualización se haga en cascada y que va a haber restricciones para borrar cualquier tipo de registro de esa clave foránea. Después de terminado ese código, simplemente le doy enter. En este momento, ¿cómo sé yo que efectivamente él me creó esa tabla? Simplemente le voy a decir chop tables y
¿cómo sé yo que si él me creó, me construyó bien esa tabla? Entonces yo le voy a decir describe tabla maestro cargos. Ahí tenemos nosotros la descripción. Bueno, ya tengo mi tabla maestro cargo. ¿Qué debo hacer a continuación? Pues comenzar a incorporarle datos a esa tabla, es decir, a insertar datos. Para ello vamos a decirle lo siguiente: insert into, es decir, inserte en la tabla maestro cargos. ¿Qué le voy a insertar? Mire, voy a insertar un dato en el código del cargo, coma, en la descripción del cargo, coma, en la clave foránea código del estatus del cargo. En este caso estoy mencionando los 3 campos que tiene mi tabla, es decir, yo voy a insertar datos en esos 3 campos. Le doy enter. A continuación le voy a decir values. En pocas palabras, voy a insertar los siguientes datos. Abro paréntesis, entonces le digo, mire, ¿cuál va a ser el dato que voy a colocar en el código de cargo? Le voy a decir, mire, el código va a ser el 1. ¿Cuál va a ser el cargo número 1? Va a ser presidente. Entonces, como eso es un carácter, abro el apóstrofe y escribo presidente, coma. El tercer cargo es el código del estatus. Entonces, como es un estatus activo, le voy a colocar el 1 y ahora coma. Código del cargo, descripción del cargo, el estatus del cargo. Primer registro. Segundo registro. Bueno, abro nuevamente paréntesis, le digo que el código para el segundo registro es 2. En la descripción del cargo voy a colocar gerente general, cierro el texto con apóstrofes. También le voy a decir que el estatus es 1, le coloco coma. Entonces ahora le digo, mire, el código para el tercer registro es el número 3, abro apóstrofe y digo que va a ser el subgerente, gerente, coma. También le voy a decir que es el estatus es 1, coma. Abro paréntesis y le digo que el cuarto registro, la clave primaria es el 4, coma. Abro comillas, digo que va a ser un coordinador, cierro comillas, coma. Y como ya no tengo más registros, le digo punto y coma. Me explico. Aquí le estoy diciendo inserte en la tabla maestro cargos, pero específicamente dentro de la tabla maestro cargos, ¿con qué campo voy a trabajar? Mire, voy a trabajar con el código del cargo, la descripción del cargo, la clave foránea código del cargo, y voy a insertar los siguientes valores. En este caso voy a insertar 4 registros. Entonces, en el registro número 1, como son 3 campos, obsérvese que va a estar separado por 2 comas. En el número 1 va a estar asociado el código del cargo, el texto que dice presidente va a estar asociado a la descripción del cargo y este 1 va a estar asociado a la clave foránea código del cargo. Obsérvese lo siguiente, también cuando son campos de tipo entero o numéricos no se les coloca apóstrofe, pero si son campos de tipo varchar o de tipo fecha o de tipo hora, simplemente se les agrega el apóstrofe. Bueno, ¿qué debo hacer a continuación? Le doy enter. ¿Con qué me responde él? Me dice, mire, usted en este momento tiene 4 registros afectados y generó 4 registros. ¿Cómo consulto yo esa información? Bueno, simplemente digo select asterisco from tabla maestro cargos. Y ahí tenemos todos los registros que he generado. Obsérvese, código del cargo, descripción y el estatus del cargo. En este momento, tablas. En este momento yo tengo 2 tablas. Ahora bien, yo puedo, para terminar el ejercicio, la práctica, yo puedo seguir creando las tablas, agregando registros con el comando insert, es decir, creando las tablas con el comando create y ingresando registros con el comando insert. Si lo hago uno por uno, puedo aplicar la primera fórmula que hice cuando apliqué el status, es decir,
un insert por cada uno de los registros, o puedo aplicar la fórmula que acabé de colocar en este momento, es decir, un insert, y dentro de ese insert le puedo decir, mire, voy a insertar, en este caso inserté 4 registros. Yo puedo aplicar cualquiera de esas dos fórmulas. Existe otra manera para usted crear o construir todas las tablas y los registros iniciales de su base de datos, y para ello usted necesita ejecutar el script de la base de datos. ¿Qué es eso? El script de la base de datos consiste en que usted construya un documento que le va a colocar como extensión SQL. Ese documento por lo general ustedes lo pueden hacer en el bloc de notas. ¿Qué tiene ese documento? Ese documento va a tener todos los códigos SQL que le permiten a usted construir las tablas, agregar registros. Entonces, a este documento se le denomina el script de la base de datos. ¿Qué tenemos aquí? Mire, tenemos el SQL que me permite construir la tabla maestro status, los SQL de insert que me permiten ingresar los registros de la tabla maestro status, el código para crear la tabla maestro cargos, el insert que me permite insertar registros en la tabla maestro cargos, bueno, y así sucesivamente. A todo esto se le denomina el script de la base de datos, es decir, los códigos o las sentencias SQL que le permiten a usted ejecutar o construir la base de datos. ¿Dónde va usted a ubicar ese archivo? De extensión .sql, y repito, de extensión .sql. Usted lo puede ubicar en cualquier carpeta que usted desee. Lo importante es que usted tenga muy claro la referencia dónde está esa carpeta. En mi caso, yo lo tengo en la unidad C, dentro de una carpeta llamada WAM, dentro de una carpeta llamada www, dentro de una carpeta llamada retardados, dentro de una carpeta llamada db. Bueno, ¿cómo le digo a MySQL que ejecute esos comandos o que tengo allí, esas instrucciones? Primero, dentro de SQL voy a verificar lo siguiente: show databases. Es decir, ahí tengo ya mi base de datos retardados. Voy a entrar a mi base de datos retardados. Le digo db base de datos retardados. Verifico que ya entré y ahora voy a verificar qué hay dentro de base de datos retardados. Entonces digo, mire, shop tables. Obsérvese, la base de datos está totalmente vacía. ¿Cómo le digo a MySQL que ejecute este archivo que se llama base db que tengo dentro de esta dirección? Bueno, le voy a decir lo siguiente, mire, source, es decir, el origen, ¿dónde está? En la unidad C. Dentro de la unidad C, dentro de la carpeta WAM. Dentro de WAM está en www. A su vez, ¿dónde está? Retardados, dentro de la carpeta retardados. De igual manera, dentro de retardados está en una carpeta que se llama db, y dentro de db mi archivo se llama base.sql. Entonces, repito, yo tengo que indicarle la ruta o la carpeta donde yo tengo mi archivo que voy a ejecutar. Si yo no estoy claro en qué ruta está el archivo, el script, no se puede hacer nada. En mi caso, insisto, yo lo tengo en la unidad C, dentro de una carpeta llamada WAM, a su vez dentro de una carpeta llamada www, dentro de una carpeta llamada retardados, dentro de una carpeta llamada db, y al final mi archivo se llama base.sql. Es decir, dentro de este archivo yo tengo el script o las instrucciones que le permiten crear a MySQL las tablas. Le doy enter. Obsérvese, él me creó todas las tablas.
y me hizo todas las consultas. Entonces yo quiero verificar qué me hizo. Entonces primero que todo verificamos Shop Tables. Ahí tengo todas las tablas que me tiene la base de datos. Comencemos por estatus. Entonces yo le puedo decir, mire, comencemos por ver que tiene estatus. Describe tabla maestro estatus. Y me muestra toda la estructura de la tabla maestro estatus. Si yo quiero ver el contenido, pues select asterisco from tabla maestro estatus. Yo quiero ver la de nuevamente Shop Tables. Yo quiero ver, por decir algo, que tiene empleados. Entonces yo le digo, mire, primero vamos a ver, describe tabla maestro empleados. Escribe mal, describe tabla maestro empleados. Ahí tengo yo la estructura de la tabla maestro empleados. Quiero ver la información que tengo allí. Mire, digo select from empleados. Bueno, hemos visto las dos formas de usted crear una base de datos. Primero, lo puede hacer uno por uno. De pronto la forma más recomendable cuando uno está aprendiendo, y la otra forma es esto con un script de la base de datos. Ok, les recomiendo que practiquen las dos. ¿Cómo hago yo para salir de acá? Barra diagonal Q. Bueno, por hoy ha sido un placer. Finalmente, por el día de hoy no me queda más sino decirle muchísimas gracias por su amable atención, y como siempre, por favor, cuídense mucho.